Buenos días, queridos estudiantes. Hoy en nuestra clase de comunicación hablaremos sobre las palabras monosémicas y polisémicas. Recuerden que esta clase pertenece a razonamiento verbal. Quiero que observen las imágenes y recordemos que las palabras según su significado, las palabras tienen diferentes clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios. Una de ellas es el según el significado. Se van a clasificar en palabras monosémicas. El prefijo mono significa uno y sémicas viene de sema, que significa significado. Entonces, juntando estos dos términos, monosémicas significa que tiene un solo significado. Entonces, cuando digo palabras monosémicas, son aquellas que tienen un solo significado. Veamos, tenemos por ejemplo la palabra carruaje, danza, fotografía, novia. Son palabras que solamente tienen un significado. En cambio, las palabras polisémicas tienen más de un significado. Igualmente, poli significa varios. Sémicas, ya saben que viene de semas, que significa significado. Entonces, diremos que las palabras polisémicas tienen varios significados. También por acá observamos algunos ejemplos, como banco, planta, carta, cura. Cuando digo banco, yo me puedo referir a la entidad financiera, puedo referirme al mueble que utilizo para sentarme, ¿ya? O puedo referirme también a un conjunto de peces, que también se le denomina banco. Igualmente, la palabra planta, puedo referirme a la especie vegetal, o también puedo referirme a la planta de los pies. En la palabra carta, carta a un medio de comunicación. Y si es que voy a un restaurante y pido la carta, ya no me estoy refiriendo a un medio de comunicación, sino me refiero a un listado de platos que te pueden ofrecer. Igualmente, cura. Cura, un significado es sacerdote, el que celebra la Eucaristía, la misa. Y el otro significado, cura, de la acción de curar. Curar una herida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las palabras, según su significado, van a clasificarse de dos tipos, en monosémicas y polisémicas. Veamos algunos ejemplos más de palabras monosémicas. La palabra lápiz. Yo en el diccionario esta palabra voy a encontrarlo así, de esta manera, SM, ¿qué significa? Sustantivo masculino. Y me dice que es un cilindro que contiene una barra de grafito en su interior para escribir o dibujar. Ustedes todos utilizan un lápiz y saben cómo es un lápiz. Luego la palabra pájaro. Igualmente observarán acá la palabra SM, significa sustantivo masculino. ¿Ya? Masculino, animal volador que se caracteriza por tener patas, plumas y pico. Entonces, son palabras monosémicas. Bien, ahora yo quiero que observe esta imagen. Dice, ¿cómo se llaman? Tengo acá una planta de un pie, tengo una planta y acá tengo una planta también. Se denomina planta. ¿Cómo se llaman? Se llaman planta. Las tres imágenes se llaman plantas. Ahora, estas tres imágenes comparten el mismo término, es decir, la misma palabra. Sí, ¿verdad? Planta. ¿Comparten el mismo significado? Ya no. Vemos que ya no. Entonces, les vuelvo a repetir, las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. Yo tengo otro ejemplo, la palabra copa, que puede definirse en el primer significado, parte superior de un sombrero, la copa de mi sombrero. Luego tengo parte alta del árbol, que también se le denomina copa. Y como tercer significado, vaso con pie para beber, una copa. Bien, todos estos significados, 1, 2 o 3, se le denomina también acepciones. Y en el diccionario lo vamos a encontrar así.
numerados. Veamos otro ejemplo. La palabra sierra, herramienta para cortar madera. Bien, como pueden observar la imagen. Y sierra también, cordillera de montañas de picos afilados. ¿Sí? Luego tengo la palabra muñeca, figurilla de mujer que sirve de juguete. Todas las niñas saben lo que es, ¿no? Una muñeca. Luego muñeca, parte del cuerpo humano donde se articula la mano con el antebrazo. ¿Sí? La muñeca. Bien, son palabras entonces polisémicas porque tienen más de un significado. Tienen varios significados. Bien, lo que les decía, ¿cómo yo identifico si la palabra es monosémica o polisémica? Tengo, por ejemplo, la palabra casa. En el diccionario lo van a encontrar así. Sustantivo femenino. Primera acepción, primer significado, edificio para vivir. Y acá tengo un ejemplo. Los vecinos se reunieron para hablar de los problemas de la casa. Se refiere al edificio. Luego, segundo significado, segunda acepción. Cada una de las partes del edificio en que se vive. En que vive una persona o una familia. Luego, casa también significa familia. En mi casa tenemos la costumbre de celebrar los santos y los cumpleaños. Bien, aquí la palabra casa está tomando el significado de familia. Luego tengo la palabra, el significado 4, reyes o nobles con el mismo apellido y el mismo origen. Por ejemplo, la casa de Austria. Número 5, establecimiento industrial o comercial. Esta casa se dedica a fabricar muebles, por ejemplo. Bien, tengo que esta palabra entonces, casa, es polisémica. Así voy a identificarlo yo en el diccionario. Cada significado va a encontrarse numerado. Bien, ahora sí, vamos a practicar. Acá tengo imágenes con las que voy a relacionar. Tengo acá la primera imagen. Este es un banco, ¿verdad? ¿Con qué lo relaciono? Con el conjunto de peces que también se le denomina banco. Acá tengo un gato, una gata. ¿Con qué voy a relacionarlo? Con la gata, con el instrumento que se utiliza para sostener. Luego tengo la palabra canguro, el canguro de Australia, ¿verdad? En Australia hay muchos canguros, se refiere al mamífero. Y también otro significado es un instrumento que se utiliza para cargar a los bebés. Luego tengo la palabra muñeca, que habíamos visto en el ejemplo anterior. Muñeca juguete y muñeca la parte de entre la mano y el antebrazo. Carta, aquí está la misiva, medio de comunicación, y carta del menú. Cresta, tengo acá la cresta de la gallina, y cresta también se denomina a la parte elevada de una ola. Ahora, yo te invito a que leas los recuadros y escribas en cada uno si se refiere a una palabra monosémica o polisémica. Observo llave. ¿Cuántas acepciones tiene? Tiene 1, 2, 3 acepciones. Por lo tanto, digo que es una palabra polisémica. Tengo la palabra autobús, vehículo grande de transporte público de personas en una ruta fija. Entonces, no veo más acepciones, más significados. Entonces, yo digo que es una palabra monosémica. Bien, estudiantes, hemos terminado la clase de razonamiento verbal. Ahora sí vamos a desarrollar nuestras actividades que corresponden al tema. Pero antes de hacerlo, recordemos la importancia de lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón.